Son dos. El tema de la encuesta ingreso-gasto del INEGI, donde se demuestra y se comprueba que la población en México ha venido disminuyendo su nivel de ingresos. Y el Coneval, que demuestra que los niveles de pobreza han aumentado en nuestro país. El INEGI dice que los ingresos de los hogares y su poder adquisitivo se han ido disminuyendo desde 2008. En los 2 primeros años de la actual administración cayeron 2.8 en términos porcentuales, pero en términos per cápita los ingresos han caído en menos 4.9%. El 60% de la población no recibe ingresos suficientes para adquirir una canasta básica. Y si bien los ingresos del 20% de la población más pobre aumentaron ligeramente, su ingreso no alcanza para adquirir una canasta alimentaria, es decir, no les alcanza ni para comer. A ello hay que sumar 40 millones en situación vulnerable, es decir, que ganan apenas para una canasta básica, pero que si se enferman o pierden el empleo, entran a los renglones de pobreza. En 1992, año del esplendor del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien entonces recién había ganado los comicios intermedios y apretaba el paso para las reformas estructurales, dijo antes como ahora que estas reformas estructurales nos llevarían al paraíso del desarrollo y al primer mundo. Pues bien, en ese año 1992, la pobreza por ingresos tenía en sus filas a 53.1% de los mexicanos. ¿Cómo estamos en el 2014? Con 53.2% de mexicanos en pobreza por ingresos. ¿Qué ha pasado en estos 22 años? ¿Qué han hecho los gobiernos en 22 años que estamos en el mismo nivel que cuando empezamos con este modelo perverso llamado neoliberal? Sencillamente que se afianzó un modelo económico que ha resultado fallido y que solo ha propiciado la hiperconcentración del ingreso en una pequeña élite. En estos días el Coneval dio a conocer un informe con conclusiones demoledoras. La principal, que en el primer tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de pobres en México creció en 2 millones de personas, 2 millones de más de pobres en tan solo 2 años, 1 millón por año, 2.700 pobres por día, 114 pobres más por hora, 2 pobres más por cada minuto. En este mismo documento, el Coneval informa que los mexicanos en pobreza extrema pasaron de ser de 11.5 a 11.4 millones, es decir, apenas sacaron de la extrema pobreza a 100,000 personas. Esa es su pírrica meta que presume la Secretaría o la Secretaria de Desarrollo Social. Ella más bien debe de explicar en qué ha gastado el inmenso presupuesto que se ha dado a esa secretaría supuestamente para combatir la pobreza, porque en 2013 se le dieron 80,000 millones de pesos, en el 2014 103,500 millones de pesos, en 2015 115,000 millones de pesos, casi 300,000 millones de pesos para que salga ahora con la bicoca de que 100,000 personas dejaron de ser extremos pobres, pero que no dejan de ser pobres, sino que pasan a ser pobres. La secretaria de Desarrollo Social salió al paso de inmediato, con su alto grado de cinismo que la caracteriza, que el informe del Coneval muestra el acierto de una política enfocada a los más pobres entre los pobres, dijo ella, dirigida a los que verdaderamente lo necesitan, dijo ella, pero en contravención a su propio dicho, anunció de inmediato el aumento en el precio de la leche liconza de 4.50 a 5.50 pesos en la mayor parte del país, mostrando así su absoluta insensibilidad y también que solo esperaban a que pasaran las elecciones para dar un nuevo golpe a los bolsillos de millones de pobres
que ahora anulan con esta medida el pírrico crecimiento de 100,000 pobres que dejaron de ser extremadamente pobres. Unos días antes, y quisiera decir que Rosario Robles lanzó una cruzada contra el hambre que ha resultado un rotundo fracaso. Las cifras del Coneval son contundentes. Ha gastado más en publicidad que en combatir el hambre y la pobreza. Rosario Robles se ha dedicado más a las tareas de clientelismo político electoral. Los padrones de Cedesol se han utilizado más para repartir 13 millones de televisores digitales con criterios electoreros que a combatir la pobreza. Por ello debe de renunciar. La secretaria Rosario Robles ha resultado un rotundo fracaso en materia de desarrollo social. Mentes neoliberales acostumbradas al negocio no son el perfil idóneo para sacar adelante el grave problema de la pobreza, menos aún si toman decisiones como esta de aumentar el precio de la leche liconza justo un día después en que el Coneval anuncia que aumentaron los niveles de pobreza en el país en los 2 primeros años del gobierno del cual ella es secretaria. Este precio de 4.50 a 5.50 castiga, pega a 6.5 millones de personas y es una medida para quitarle a los pobres para darle a otros pobres. Es decir, está redistribuyendo la pobreza, cuando en una democracia lo que se busca es redistribuir la riqueza. Aquí, ¿qué sentido tiene quitarle a unos pobres para darle a otros pobres? Porque dijo que con ese dinero iban a aumentar la cobertura. No dijo en cuánto ni cuándo, pero es obvio que esta medida es inaceptable y no pudo tomarse en peor momento. Entre 2012 y 2014, la población que sufre carencia alimentaria, es decir, que no tiene ni para comer, aumentó de 27.4 a 28 millones de personas. En pobreza alimentaria solo exceptuaron a 3 estados del incremento al precio de la leche, pero el Coneval dice que son 18 entidades en las cuales aumentaron los niveles de pobreza. Se olvidó la secretaria de Desarrollo Social de la ley de liconza, que establece que este programa se creó para hacer cumplir el derecho social a la alimentación y para facilitar el acceso a personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar al consumo de esta leche fortificada. Las personas más pobres son las beneficiarias de este programa y a las personas más pobres es a las que se está decretando este golpe a su economía. Ahora, unos beneficiarios van a pagar a otros. ¿Qué tipo de política social es esa? De verdad es imperdonable que personas con este perfil estén en el gobierno federal. Estamos pidiendo como PRD la remoción de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social, porque la otra cara de la moneda del informe presentado por el Coneval indica esto, que entre sus datos más demoledores está en primer lugar el retrato de una atroz desigualdad que vivimos, pues resulta que el 10% de los hogares más ricos concentran el 35.4% de los ingresos, mientras que el 10% de los hogares más pobres, que se encuentran en la pirámide de hasta abajo, ahí solamente les corresponde el 1.9% del total de los ingresos. Pues en el decil más bajo tuvieron durante 2014 un ingreso mensual de 2.600 pesos. La encuesta del INEGI también muestra, entre muchas otras cosas, los devastadores efectos de la reforma fiscal. Es por ello que las promesas que han dado los gobernantes y que acaban de dar en la campaña es una garantía solamente de que no lo van a cumplir. Prometer no empobrece. Lo que empobrece, según los mismos datos oficiales, son las políticas de este gobierno. Exigimos la salida de Rosario Robles Berlanga del gabinete.